Hay momentos que pasan tan fugaces como un suspiro, pero que quedan grabados en la memoria colectiva como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Uno de esos instantes ocurrió en un concierto de BTS, bajo la brillantez de las luces del escenario y el rugido emocionado de miles de voces coreando al unísono. Fue ahí, justo después de una presentación impecable, donde ocurrió algo que solo unos pocos ojos atentos, casi cómplices del destino, lograron captar. Un gesto sutil, un intercambio que podría parecer insignificante para quien no conoce la historia no contada, pero que para otros fue un destello de algo más profundo, más íntimo, más cargado de significado. Jimin, con esa elegancia suya que parece no requerir esfuerzo, se giró hacia el público con una sonrisa encantadora, esa que desarma corazones sin pedir permiso. Con una mirada chispeante y una energía juguetona, lanzó un beso al aire, dedicado, al menos en apariencia, a la marea de fans que lo aclamaban. Un gesto coqueto característico en él, como si dijera sin palabras, aquí estoy, los veo, los siento. Sin embargo, lo que muchos no vieron, lo que se perdió entre luces y gritos, fue que ese beso no fue del todo para el público, o al menos no únicamente. Jungkook, que se encontraba justo frente a él, dándole la espalda al público, giró su rostro apenas, como si sus sentidos estuvieran sincronizados con los de Jimin. Su respuesta fue inmediata. Un gesto igual de sutil, igual de fugaz, pero intensamente cargado de intención. Le devolvió el beso. Lo hizo sin palabras, sin fanfarrias. No hubo exageración, no hubo artificio. Solo un momento puro, compartido entre dos presencias sobre un escenario que, de repente, parecía pertenecerles solo a ellos. Jimin rió, no una risa escandalosa ni forzada, sino una risa suave, tímida, de esas que brotan cuando el alma se siente sorprendida, pero a gusto, como si la acción de Jungkook lo hubiera desarmado por completo. La escena no terminó ahí. Hubo más. Más detalles apenas perceptibles, como los que se descubren cuando uno mira con el corazón. Jimin volvió a interactuar con el público con un gesto tierno, casi dulce, como si deseara repartir cariño a manos llenas. Jungkook, que seguía atento, como si lo observara con un radar invisible, no tardó en corresponderle. Esta vez fue aún más discreto. Sin usar la mano, simplemente envió un beso al aire con los labios, como si ese gesto fuera solo para él, como si el mundo alrededor no existiera. Y fue entonces cuando Jimin, con una expresión enternecida, se acercó y le acarició el rostro. Un roce suave pero profundo. Una caricia breve pero con una intensidad que atravesó la distancia, el ruido y el tiempo. Y en ese instante, los focos del escenario ya no eran los únicos iluminando la escena. La conexión entre ellos brillaba por sí sola. Esos pequeños gestos, tan personales, tan delicadamente espontáneos, han sido captados por quienes miran más allá de lo evidente. Porque no es la primera vez. No es la primera ocasión en la que Jungkook lanza un beso volado en pleno concierto, pero sí la única en la que lo ha hecho con esa expresión, con esa dirección, con esa intención. Nunca lo ha hecho con otro miembro. Nunca ha habido esa especie de pausa mágica que solo parece existir entre él y Jimin. A lo largo de los años, sus ojos se han buscado incluso cuando nadie más los observaba, como si compartieran un idioma secreto, hecho de gestos, miradas y sonrisas que solo ellos entienden. En cada escenario, en cada ciudad, algo parece renovarse entre ellos. No importa cuán lejos estén, siempre encuentran la forma de estar cerca. A veces con una mirada que se cruza en medio de una coreografía. A veces con un toque que parece casual, pero no lo es. A veces con una sonrisa compartida en silencio, como si una historia entera se contara sin necesidad de una sola palabra. Y es que hay relaciones, de cualquier naturaleza que sean, que no se pueden explicar fácilmente. No necesitan etiquetas, no buscan validación, simplemente existen, vibran. Se manifiestan en momentos como este, donde el mundo entero los observa, pero ellos solo parecen tener ojos el uno para el otro. Tal vez nunca sepamos con certeza qué se esconde tras esos gestos. Tal vez la belleza radique justamente en no saberlo todo, en vivir con esa duda que no incomoda, sino que enciende la imaginación.
Lo cierto es que ese beso volado, esa caricia sutil y esa complicidad que parece desafiar el tiempo y el espacio, seguirán siendo uno de esos secretos a medias que hacen que el universo de Jimin y Jungkook siga fascinando a tantos. Porque hay gestos que no necesitan confirmación para ser reales. Hay conexiones que no requieren explicación para sentirse. Y hay historias que, aunque no estén escritas, se narran con la mirada. Y lo más fascinante de todo esto es que aquel beso volado no fue, ni por asomo, el único momento en que Jimin y Jungkook nos regalaron una escena que parecía sacada de una historia escrita por el destino. No. Ese fue solo uno de tantos fragmentos fugaces dispersos a lo largo de los conciertos, donde la atmósfera que los rodea cambia por completo cuando están cerca. Como si de pronto el escenario, las miles de luces, los gritos, la música y el tiempo mismo se desvanecieran y solo quedaran ellos dos mirándose, tocándose con los ojos, leyéndose el alma. Una y otra vez sobre escenarios de distintas ciudades, en países lejanos entre sí, ha ocurrido lo mismo. Ellos parecen olvidarse de que hay miles, incluso millones de personas observando. Se sumergen el uno en el otro con una naturalidad que no se puede ensayar. Como si la coreografía verdadera fuera la que sucede en silencio cuando sus miradas se cruzan, cuando uno sonríe y el otro baja la mirada tímidamente, como si aquel gesto inesperado hubiese tocado una fibra profunda. En ocasiones, incluso quienes no siguen de cerca a Jimin y Jungkook han reconocido esos momentos, porque hay gestos que trascienden el contexto, que se vuelven tan evidentes que no pueden pasar desapercibidos. Aunque no formes parte de quienes analizan cada interacción, aunque no conozcas cada historia, cada detalle, es casi imposible no notar la chispa que se enciende entre ellos cuando están cerca. Una chispa que, lejos de apagarse con el paso del tiempo, parece arder con más fuerza. Hay un recuerdo, entre tantos, que brilla con especial intensidad. Uno de esos momentos que, si se observa detenidamente, tiene todos los ingredientes de una escena que se graba en la memoria por su belleza impredecible. Todo comenzó con Jimin, de pie frente al público, entregado a su arte, a su voz, a esa presencia suya que sabe conquistar sin esfuerzo. Cantaba con el alma, con los ojos ligeramente cerrados, con el pecho abierto y el corazón expuesto. Y mientras tanto, sin que él lo notara de inmediato, Jungkook se acercaba desde atrás, lento, decidido, como si el hilo invisible que los une lo arrastrara suavemente hacia él. Sus pasos eran firmes, pero su mirada lo era aún más. Una mirada que no era casual, que no era simple. Era una mirada que hablaba, que deseaba. Jungkook una vez lo tuvo a tan solo unos pasos, alzó los brazos, como si fuera a envolver a Jimin en una especie de hechizo. Lo abrazó suavemente por el cuello, no con fuerza, no con urgencia, sino con esa delicadeza que se reserva para lo que se considera sagrado. Jimin en ese instante se tensó apenas, no por incomodidad, sino por nervios, por la intensidad de una presencia que conoce demasiado bien. Porque aunque ha sentido el roce de muchos brazos y ha estado bajo muchas miradas, hay algo en la cercanía de Jungkook que lo desarma. La expresión de Jimin lo dijo todo. Sus labios temblaron apenas, su voz se volvió un poco más suave, y sus ojos, que hasta hace un segundo estaban enfocados en el público, bajaron, como si tuviera miedo de girarse por completo. Porque si lo hacía, si se daba la vuelta, sus rostros quedarían a centímetros. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué secretos se revelarían en esa proximidad? ¿Qué verdad no dicha saldría a la luz con solo una mirada frontal? Jungkook lo sabía, por eso lo hizo, por eso lo buscó con esa intensidad, porque hay algo en Jimin que lo llama, que lo atrae, que lo retiene, algo que no puede ni quiere evitar. Y aunque el público solo vio un gesto más, quienes miran con atención lo sintieron. Esa energía entre ellos no se crea, no se fuerza, es. Lo curioso es que normalmente es Jimin quien tiene la iniciativa juguetona, quien lanza miradas pícaras, sonrisas suaves, gestos encantadores. Pero en este momento en particular, fue Jungkook quien tomó las riendas. Fue él quien, con una mezcla de ternura y osadía, se acercó tanto que la distancia entre ellos se convirtió en una promesa no dicha. Y fue Jimin, el que suele tener el control del encanto, quien se dejó afectar.
quien se mostró vulnerable, sorprendido, encantadoramente nervioso. Y esa inversión de roles es lo que hace que cada uno de estos momentos sea único, porque entre ellos nada es predecible. A veces uno da el paso, otras veces el otro. A veces se buscan con urgencia, a veces se descubren sin querer, pero siempre se encuentran. Ese equilibrio perfecto entre lo no dicho y lo sentido, entre lo evidente y lo que permanece oculto, es lo que ha mantenido a tantos observadores fascinados, porque no es una historia contada en palabras, sino en gestos. Y cada concierto, cada canción, cada instante compartido entre ellos sobre el escenario, parece sumar un nuevo capítulo a una historia sin título. Una historia que no pide ser explicada, porque se siente. Y lo más hermoso de todo es que quizás ellos tampoco intentan explicarla. Quizás solo la viven, la sienten, la dejan fluir. Y es ahí donde reside el verdadero misterio. En esa danza sin reglas, en ese juego de miradas que no necesitan testigos, pero que siguen teniendo miles. Porque hay algo en Jimin que brilla más cuando Jungkook lo mira. Y hay algo en Jungkook que se vuelve más suave, más humano, más vulnerable cuando está cerca de Jimin. Así, momento tras momento, gesto tras gesto, mirada tras mirada, siguen construyendo una conexión que no puede definirse con simples palabras. Porque cuando la química es tan evidente, cuando la complicidad es tan palpable, todo lo demás se vuelve irrelevante. Lo único que importa es que, aunque haya un mar de gente gritando sus nombres, ellos parecen, en más de una ocasión, vivir solo el uno para el otro. Y eso, sin duda, es parte de la magia que nunca deja de atraparnos.